México mostró un ligero crecimiento al cierre del 2025 y ya al inicio del 2026. Esto de acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Durante diciembre se reportó una ligera alza al cierre de 2025 de 0.3% a tasa mensual, mientras que en enero fue de 0.1%. Respecto al mismo mes, un año antes, el consumo privado aumentó 4.5% según los datos revelados por el indicador oportuno de consumo privado. El retroceso del gasto privado se derivó de un menor gasto en bienes y servicios. El primero de estos segmentos cayó 2% respecto al mes previo, mientras que el segundo se contrajo 7.3%. Mientras que el indicador de confianza del consumidor se ubicó en un nivel de 44 puntos en enero, representa una disminución de 0.6 puntos en comparación con diciembre del año pasado. Esto es lo que bajó. Esto representa la mayor caída para un índice de año desde el 2022, cuando la confianza de los consumidores cayó 1.3 puntos en comparación mensual. Bueno, hablemos del tema. Arantxa Sánchez, economista principal de Banca UL, a ver, ¿cómo ve las cosas? Arantxa, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias. Todo muy bien, gracias. ¿Y tú? A ver, ¿qué pasa con esto que significa el consumo privado? ¿Qué pasa con la confianza del consumidor? Entiendo que tenemos un enero con una cuesta de enero grande, que vamos a tener una cuesta de enero, dicen que en febrero, y también vamos a tener una cuesta en marzo. A ver, ¿cómo ves todas estas variables, Arantxa? Sí, empezamos el año sin duda con muchísimos retos, tanto geopolíticos como de inestabilidad. Ajá. Y en general lo que estamos viendo es algo atípico. La generación de empleo formal en enero también fue negativa, que eso es algo que no se ha visto en los últimos 10 años, ¿no? Ni siquiera inclusive en el periodo de pandemia. Enero lo cerramos con menos 8,000 puestos de trabajo. Y pues si pensamos en esos 22 millones de trabajos que existen aproximadamente, un cuarto están relacionados con la manufactura. Que esto durante todo el año, pues también vimos que la manufactura tuvo diferentes retos y una reconfiguración al interior, tanto por los aranceles en Estados Unidos como las cadenas de globales de valor, ¿no? Entonces, esas pérdidas en el sector de manufactura hacen que pues justo nos ubiquemos en este subsector en particular en niveles como en 2023. Esa pérdida de trabajos, junto con algunos otros trabajos que se perdieron en construcción, también por esta falta de dinamismo en la obra pública, en la obra civil, pues hacen que haya muchos menos empleos formales, ¿no? Por otro lado, también estamos viendo que pues la tasa de informalidad laboral está por encima del 54%. Y la informalidad laboral suele tener empleos con mucho menor ingreso. Entonces eso repercute directamente en la capacidad de compra de las personas en México. Oye, a ver, el asunto está digamos, eh, seguido se habla de que la economía mexicana va bien, Arantxa, y que va a ir muy bien. ¿Bajo qué bases se puede fundar una declaración de esta naturaleza, tomando en cuenta lo que nos estás contando del año pasado, del crecimiento del año pasado, que fue magro, y de lo que ya está pasando en este año? Sí, México lleva más de una década con crecimientos muy bajos, ¿no? Crecimientos por debajo del 4%. En particular, 2025 lo vamos a cerrar alrededor del 0.6, 0.7%, que esto pues responde también a un ciclo político que es muy evidente cada sexenio. Sin embargo, lo que estamos viendo es efectos ya a mediano plazo, ¿no? Estos efectos de falta de inversión pública, de falta de políticas contracíclicas, hace que ahora la cantidad de empleos formales generados pues esté a la baja. Por eso es muy importante toda la discusión que hay alrededor de cómo generar crecimiento económico, cómo llamar a las inversiones del sector privado, cómo generar estas inversiones mixtas y pues un plan de inversiones públicas también, ¿no? Que recientemente también fue anunciado. ¿En qué se basa toda esta idea? Pues en lo que se presentó en el paquete económico más otro par de políticas por allí. Si vemos el consumo privado, que en México se conoce que aporta alrededor del 70% del PIB, digamos el otro 30% del PIB está determinado por el sector externo, en particular nuestra relación con Estados Unidos. De este 70% lo que ha perdido es anclaje, porque
durante los últimos 5 o 6 años lo que hemos visto es un aumento también del consumo de bienes importados. Y de bienes importados no necesariamente los intermedios, que son aquellos que nos sirven para generar estos productos manufactureros de exportación o de consumo interno, sino también de bienes finales. Y sobre todo, pues de estos países que pues no tienen trato de libre comercio con México, que allí viene también el sentido de esta política de más de 1.400 fracciones arancelarias para aumentar a China, a Vietnam, a Taiwán y otros países con los que no tenemos tratado de libre comercio, estos aranceles para generar una competencia más justa, sobre todo en el sector textil, que pues mucho de ese consumo también viene allí, ¿no? Sí. Entonces, estamos viendo diferentes políticas y a mí me parece que están apostando por un plan más de mediano plazo, que eso pues es diferente a otros sexenios y es en lo que se está basando para proyectar un mayor crecimiento. ¿Y tú qué piensas de programar todo un poquito al mediano plazo cuando las demandas, pues como suele pasar con las sociedades, son en el aquí y ahora, ¿no? Sí, me parece que es importante también escuchar al sector privado. Lo que el mercado en general en las encuestas de expectativas está solicitando es certeza en el Estado de Derecho con las diferentes reformas que ha habido y también certeza en la política de seguridad nacional. Ujú. Esos dos temas me parece que son algo que todo el mercado solicita en las diferentes encuestas de expectativas, la de Banjico, la de Citi se puede observar. Y pues de eso va a determinar también la confianza que exista en generar esas inversiones. Sobre todo inversiones también de largo plazo, que son las que generan mayor capital, que son aquellas relacionadas a energía, a construcción y en general también a infraestructura. Oye, Entonces, de esas depende el Sam, crecimiento. oye, para cerrar, ¿la economía ya se acostumbró a la violencia en México o no? No me agradaría pensar como una ciudadana que es algo que nos vayamos a acostumbrar. Me parece muy relevante que tengamos un rumbo diferente en la seguridad nacional y pues creo que con los diferentes movimientos al interior del gabinete estamos viendo respuestas diferentes. Es algo que también en el tema que va a ser algo, digamos, que va a estar en un marco general, Sí. esa preocupación también para las inversiones en temas de seguridad nacional. Arantxa Sánchez, te mando un gran saludo y muchas gracias que estuviste con nosotros, Arantxa. Buenas noches. Muchas gracias a ti. Buenas Adiós. noches. Hasta luego. Buenas noches.